Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. El evangelio que meditamos hoy es Lucas 8, del 19 al 21. Escuchamos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este final de este evangelio de Lucas que meditamos hoy se ha vuelto polémico para mucha gente, especialmente para aquellos que de una u otra manera, muy literalmente, asumen la palabra de Dios tal cual está ahí. Ciertamente el texto puede tender a confusión, pero si somos más profundos y tenemos una mentalidad muy abierta, entenderemos que bajo ningún concepto Jesús hace un rechazo a su madre y a sus parientes. Es ilógico pensar que Jesús va a tener como un cierto desprecio a aquella que fue la que le dio la vida. No tiene sentido, sino aquel texto de Juan donde Jesús le dice al discípulo amado: ahí tienes a tu madre, y ahí le dice a María: ahí tienes a tu hijo. Como que no cabe, no entraría si pensásemos que Jesús tiene un desprecio a su madre. Definitivamente no es así. Lo primero que tenemos que tener claro es que Jesús nos invita profundamente a tener una radicalidad y una coherencia en la vida. No solo se trata de escuchar la palabra, sino dejar que esa palabra anide en el corazón. Dejar que esa palabra nos transforme. Es necesario que esa palabra haga ese camino en nuestra vida, y esa palabra tiene que abrirnos a descubrir esos caminos por donde Dios quiere que avancemos. Es decir, la palabra llega a nuestros oídos, anida en nuestro corazón, y esa nos ayuda a cumplir la voluntad del Padre, a tener esa disposición abierta para saber qué es lo que Dios quiere de mí. En cada contexto de nuestra vida, la palabra siempre nos orienta, nos anima. Las situaciones de nuestra vida siempre son diversas de una a otra. Somos muy cambiantes, vivimos en la historia, caminamos en la historia, por lo cual muchas veces necesitamos de esa escucha de la palabra para que alimente nuestro corazón y nos haga responder a los diversos contextos que vive nuestra vida, que vive nuestra historia. Es fundamental por eso un contacto profundo con la palabra, una escucha de verdad como de discípulo y una apertura de corazón para responder a las diversas necesidades que Dios nos va a presentar en la historia de nuestra vida. También esa palabra nos abre el corazón, porque todos aquellos que escuchan la palabra, todos aquellos que se abren a cumplir la voluntad de Dios, al final forman parte de nuestra familia. O sea que Jesús nos abre el panorama, nos universaliza la vida. Yo, como un cristiano que escucho la palabra de Dios, como un cristiano que me abro a la voluntad de Dios, también me encuentro con otros, ya sea de otra condición de raza, posición, color, lo que sea, con un sinnúmero de personas que también se abren a esta palabra y buscan cumplir la voluntad de Dios. Y ahí formamos una familia, la universalidad de la familia de los hijos de Dios. Eso nos ayuda a abrir los esquemas, a no encerrarnos. Es ahí que Jesús, volviendo al principio de lo que hacía referencia sobre algunos que han interpretado como un desprecio a su madre, es más bien que Jesús le alaba a la madre. Recuerden ustedes el Evangelio de San Lucas, cuando se habla en la Anunciación. Recordemos ese texto, en Lucas 1, cuando empieza todo el diálogo de la Anunciación, cuando María le dicen que va a quedar embarazada, entra en turbación, entra en diálogo con el ángel,
Y empieza todo un camino profundo de diálogo para entender el acontecimiento. Un acontecimiento difícil para María, un acontecimiento histórico. No va a ser fácil para ella responder a un montón de interrogantes que se le van a presentar a María a través de ese acontecimiento. Ya conocemos esa historia. ¿Qué es lo importante de ese texto? El final del texto. María va a decir esta frase: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es la clave. O sea, ¿qué significa? Si hay alguien que fue fiel a la palabra de Dios, si hay alguien que se abrió a la palabra de Dios, si hay alguien que cumplió la voluntad de Dios, se llama María. Por lo cual, el texto, más que ser un desprecio, es una alabanza a la Madre. Es una alabanza a María. Y también porque este texto, para poder entenderlo mejor, está unido al texto de Marcos. Marcos, cuando saca este texto, dice que su madre y sus parientes lo van a buscar porque dicen que Jesús está loco. Es decir, María va en busca del hijo como buena madre, preocupada por su hijo porque teme que le pase algo. Es su madre. Es normal que la madre se preocupe por el hijo. Va en busca del hijo porque lo ama, porque sabe. Sin embargo, Jesús ha aprendido de su madre, aquella mujer fiel, aquella mujer que cumple la palabra, aquella mujer que le dijo que no a Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús? Primero le recuerda a la madre: mira, mamá, tú me enseñaste que es fundamental en nuestra vida abrirle el corazón y cumplir la palabra. Por lo cual yo no estoy loco, solo estoy haciendo lo que Dios dice. Estoy siendo fiel a la palabra de Dios. Eso fue lo que tú me enseñaste. Eso fue lo que yo aprendí en mi casa. Eso fue lo que aprendí en la familia. Por lo cual lo que estoy haciendo no es por locura, sino es por esta pasión por el reino de Dios que me quema. Y es ahí donde Jesús le va a tener que recordar a María que este camino es un camino que Él ha aceptado libremente. María entiende lo que le dice el Hijo. De hecho, en el texto después, María dice que se volvió a su casa. Se volvió porque entendió las palabras del Hijo. Entendió que ese es el camino, como ella lo ha hecho, como María lo ha hecho, es lo que está haciendo el Hijo. Y como lo que está haciendo el Hijo, que es lo que hizo la Madre, es lo que tenemos que hacer nosotros. Es fundamental en nuestra vida una escucha constante de la palabra. Es fundamental en nuestra vida que esa palabra anide en el corazón. Y es fundamental en nuestra vida que esa palabra que anidó en el corazón se haga voluntad, se haga hechos concretos. Porque si no se queda una palabra etérea, una palabra en la cabeza, una palabra de pensamiento. La palabra tiene que ser con hechos concretos, como María. Cuando María dijo: yo soy la esclava, que se cumpla tu palabra, ella hizo lo que tenía que hacer. Y le costó, pero caminó con mucha voluntad, con mucha fortaleza, como Jesús. Jesús anidó la palabra de Dios, la metió en el corazón y la encarnó totalmente. Por eso es el Hijo de Dios. Ahora, usted y yo, como seguidores de Jesús, miembro de esta familia de los hijos de Dios, universalizando esa escucha de la palabra, donde todos escuchamos y anidamos en el corazón, hagamos lo que nos toca. Sembremos esa palabra en el corazón y hagamos la realidad con hechos concretos. Pongámosla en cada contexto de nuestra historia, pero con acciones reales y verdaderas. Que la voluntad de Dios se muestre en cada una de nuestras realidades, para que ahí Dios se vaya haciendo presente. Que no se quede solo en una palabra etérea. Esa palabra que nosotros escuchamos, que no se quede en el aire. Hay que bajarla a la realidad. Y que esa nos impulse a cumplir la voluntad del Padre. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te conceda un hermoso día. Si esta reflexión sirve para evangelizar, compártelo. También te invito a que te suscribas al canal de YouTube para que formemos parte de la gran familia de los hijos de Dios, de la gran familia de aquellos que escuchamos la palabra de Dios y buscamos siempre ser fiel a la voluntad. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en otro momento.